Jesucristo es, sin duda, el hombre más famoso que ha existido en la tierra. Desde la creación del universo, nadie ha tenido tanto impacto en la vida de las personas como él. En el mundo occidental, su influencia es muy clara, desde nuestro calendario, dividido en antes y después de Cristo, hasta las tradiciones y el comportamiento de la sociedad. Pero la popularidad de Cristo no se limita a la fe cristiana. Entre las muchas religiones del mundo, Jesús es reconocido. Por ejemplo, en el espiritismo se le llama el espíritu más puro que jamás haya pisado la tierra. En el Islam es un gran profeta, un siervo de Alá que realizó muchos signos. Y en el cristianismo, Jesús es el Hijo del Dios vivo, el Mesías, que vino al mundo para liberar y salvar a los pecadores. Veamos lo que dijo de él el profeta Juan el Bautista. Mirad, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Esta es la definición correcta de Cristo, porque mediante su muerte en la cruz y su resurrección está vivo hoy y tiene el poder de salvar a todos los que creen en él como su único Señor y Salvador. Hoy vamos a revelarte 8 hechos increíbles sobre la vida de Jesús que probablemente no sabías. Hecho 1. Jesús no lo sabía todo. Los cristianos podríamos incluso percibir esta información como un insulto. Después de todo, Jesús es Dios, aquel que la Biblia afirma que es omnisciente, es decir, que lo sabe todo pasado, presente y futuro. Pero hay una trampa. Cuando Jesús vino al mundo, adquirió conciencia humana y por ello también tenía un conocimiento limitado sobre algunas situaciones. Y uno de los pasajes más famosos que nos lo demuestra está en Marcos 13, donde Jesús habla a sus discípulos sobre el final de los tiempos. Aunque era el Hijo de Dios, dejó muy claro que no sabía en ese momento cuándo volvería a la tierra para derrotar a Satanás de una vez por todas. Lo dice de esta manera: nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:32. Cuando Jesús vivía entre nosotros, sabía muchas cosas sobre el futuro, porque el Espíritu Santo se las reveló y descubrió más conociendo y estudiando las Escrituras, que contenían muchas profecías sobre su venida, incluidas las que se referían a su muerte y resurrección. Hecho 2. Jesús no nació en Navidad. Aunque todos los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, Cristo no vino al mundo ese día. De hecho, nadie sabe el día exacto del nacimiento de Jesús, porque la Biblia no dice absolutamente nada al respecto. Este día se definió como la fecha del nacimiento de Jesús solo 400 años después de su muerte. En aquella época, la Iglesia quería evangelizar a los pueblos griego y romano, que celebraban una importante fiesta pagana de invierno llamada Saturnalia, que tenía lugar exactamente el 25 de diciembre. Así que, para evitar que estos pueblos abandonaran sus tradiciones, la Iglesia simplemente cambió el motivo de esta celebración. En lugar de celebrar al dios Saturno, celebraron la nueva conversión del nacimiento de Jesús el mismo día. En otras palabras, no existe una fecha oficial que pueda considerarse el cumpleaños de Jesús, pero algunos estudiosos creen que Cristo debió nacer entre el 20 de mayo y el 11 de septiembre, comparando los relatos bíblicos y las condiciones climáticas de la región de Belén. Esto también es solo una suposición, pero esto también es solo una suposición. Hecho 3. Jesús estuvo a punto de morir de niño. Aunque la Biblia no revela la fecha real del nacimiento de Jesús, sí revela en detalle algunos acontecimientos importantes y notables que tuvieron lugar poco después de su nacimiento. Y uno de estos acontecimientos fue una serie de asesinatos de niños recién nacidos menores de 2 años. Y esto sucedió porque el rey Herodes se enteró de que se estaba cumpliendo la profecía sobre el nacimiento del Mesías y se sintió
amenazado por ello. Vea lo que dice la Biblia al respecto en Mateo 2. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años de Belén y de los alrededores, según la información que había recibido de los magos. Mateo 2, 16. Herodes era visto por muchos como un loco que haría cualquier cosa para proteger su dominio, tanto que mandó matar a su propio hijo cuando se sintió amenazado por él. Así que matar a niños inocentes pensando que Jesús estaba entre ellos no era gran cosa. Satanás estaba claramente detrás de este malvado plan. Igual que cuando Moisés era niño y el faraón decidió matar a todos los niños nada más nacer porque temía que los esclavos hebreos se multiplicaran y se volvieran contra el imperio egipcio. Éxodo 1, 8, 16. Pero a pesar de todos los intentos del diablo, nació un niño de una virgen que pisó la cabeza de la serpiente al morir en la cruz para salvar a los pecadores. Génesis 3, 14, 15. Sin embargo, hay un hecho que poca gente conoce sobre la masacre de Belén, y es el número de niños que fueron asesinados por los soldados del Imperio Romano. Pero ahora vamos a intentar resolver este misterio. Según datos históricos, en Belén vivían unas 300 personas en la época del nacimiento de Jesús. Así que, aunque toda la población adulta de esa ciudad estuviera casada y tuviera hijos, estaríamos hablando de 150 niños menores de 12 años. Como Herodes ordenó que solo se matara a los niños menores de 2 años, las estadísticas muestran que los soldados mataron a entre 10 y 15 bebés, y no a cientos, como se suele mostrar en las películas sobre Cristo. Sin embargo, esto no disminuye el acto de crueldad de Herodes y mucho menos el dolor de las madres que perdieron a sus hijos en esta masacre. Tanto es así que la Biblia dice: entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora a sus hijos y se niega a ser consolada porque ya no están. Mateo 2, 17, 18. Hecho 4. Jesús no vivió en la pobreza. La imagen de Jesús siempre se ha asociado a la de un hombre humilde que no podía disfrutar de ningún lujo. Sin embargo, esta humildad no estaba necesariamente vinculada a la situación económica de su familia, sino más bien a su decisión de identificarse con las personas más sencillas y despreciadas de la sociedad. No amaba las posesiones materiales, porque su reino no estaba formado por las riquezas de este mundo, sino por las riquezas espirituales. Veamos juntos lo que dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para que vosotros os enriquecierais con su pobreza. 2 Corintios 8, 9. La Biblia nos muestra que Jesús era descendiente directo de los reyes David y Salomón, 2 de los hombres más ricos y poderosos que han vivido en esta tierra. Además, su madre María procedía de una familia estructurada y su padre adoptivo, José, era un hombre muy honrado y trabajador. Así que, aunque Cristo no vivió en el lujo de los castillos reales, tampoco vivió en la pobreza. Puede que Jesús no tuviera todo lo que este mundo podía ofrecer, pero tenía todo lo que necesitaba para crecer y desarrollarse hasta que comenzó su ministerio. Hecho 5. Jesús no era necesariamente carpintero. Una de las primeras cosas que los niños cristianos suelen aprender cuando empiezan a asistir a la escuela bíblica es que José, el padre adoptivo de Jesús, era carpintero y que enseñó a su hijo este oficio. Hay un pasaje en Mateo 13 que habla de esto. Leámoslo juntos. Cuando llegó a su ciudad, se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. Todos estaban asombrados y le preguntaban: ¿de dónde sacas esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judá?
Mateo 13, 54, 55. La Biblia no dice casi nada sobre la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años, cuando comenzó su ministerio. Sin embargo, era normal que un joven de esa edad tuviera un trabajo, y en aquella época era muy común que los hijos siguieran los pasos profesionales de su padre. Por eso se cree que Jesús era carpintero. Sin embargo, hay que recordar que la palabra griega tecton, que se convirtió en carpintero en la mayoría de las lenguas, no denota exactamente la profesión tal y como la conocemos hoy. Nuestra idea moderna de la carpintería se asocia únicamente al trabajo con la madera, pero en la época de Jesús, los tectones eran una especie de constructores que realizaban diversos servicios, desde la construcción de tiendas hasta la reparación de utensilios domésticos. Hechos 6. Los soldados se pelearon por su túnica. Si leemos los Evangelios del Nuevo Testamento, veremos que cuando la gente recibía la noticia de que Jesús iba a pasar por su pueblo, hacían todo lo posible por intentar tocarle o incluso sus ropas para curarse de sus enfermedades. Y uno de los casos más recordados es el de una mujer que sufría desde hacía años con hemorragias que no cesaban, pero que recibió un milagro de curación con solo tocar el borde de la túnica del Señor. Sin embargo, otro pasaje relacionado con las vestiduras de Jesús apareció más tarde, cuando ya había sido crucificado. Leamos lo que dice la Biblia sobre este momento. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una para cada uno, dejando la túnica. Sin embargo, estaba sin costuras, tejida en una sola pieza de arriba a abajo. No la rasguemos, pensaron. Decidamos por sorteo quién se la queda. Así se cumplía la escritura que dice: se repartieron mis vestidos y echaron a suertes mi ropa. Eso hicieron los soldados. Juan 19, 23, 24. Esta túnica que llevaba Jesús era de lino, un tejido muy fino y sin costuras. Esta ropa era tan cara que solo los hombres realmente ricos podían vestirla. Como sus seguidores sabían que Jesús era el rey de todo el universo, es muy probable que alguno de ellos, con mayores recursos económicos, le regalara esta prenda a Cristo. Hechos 7. Jesús sufrió prejuicios por ser de dentro. Aunque Jesús nació en la ciudad de Belén, que también era pequeña, creció en Nazaret, que en aquella época tenía unos 200 habitantes y estaba a unos 150 kilómetros de la gran ciudad de Jerusalén. Debido a esto, Cristo ya fue ridiculizado y su ministerio cuestionado simplemente por su procedencia. En Juan 1 está escrito así: Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y acerca de quien escribieron también los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José». Natanael respondió: «¿Nazaret?». Felipe le dijo: «Ven y lo verás». Jesús, al ver venir a Natanael, dijo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay mentira». Juan 1, 45, 47. Aunque Natanael no conocía a Jesús, se formó una opinión negativa de él solo porque venía de Nazaret. Sin embargo, los versículos siguientes muestran que Natanael estuvo junto a Cristo durante un breve instante antes de decir: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Juan 1, 49. Hecho 8. Jesús no era lo que usted cree que era. En las películas sobre Jesús, siempre lo vemos como un hombre alto, blanco, con el pelo liso hasta los hombros y ojos azules o verdes, ¿verdad? Sin embargo, esta imagen dista mucho de la realidad. Jesús nació y vivió en Oriente Próximo, en una época en la que la gente no era muy vanidosa. Es más, el tono de la piel, el color de los ojos, los rasgos faciales y la textura del pelo y la barba de los hombres de esta parte del mundo son muy diferentes a los del Jesús de estilo europeo. De hecho, esta bella apariencia de Jesús
fue creada en el siglo IV por pintores y escultores católicos de países como Italia, Francia y España. Para acabar con este mito, los científicos se reunieron en 2001 para crear una imagen que, según sus estudios, se pareciera lo más posible al rostro de Jesús.